Nunca quise contar esto, pero hay noches en las que necesito hacerlo, como si al hablar el peso fuera un poco menos insoportable. No recuerdo exactamente cuándo comenzó todo. Solo sé que mi casa dejó de sentirse mía. Vivía solo, en una vieja vivienda que renté porque era barata y silenciosa. El tipo que me la arrendó no dijo mucho. Solo me advirtió que no usara la habitación del fondo. Yo pensé que exageraba, que era una forma de alimentar leyendas para subir el precio, pero tenía razón. La primera noche fue normal, hasta que escuché un golpe suave, como si alguien tocara una puerta desde dentro. Pensé que era el viento, pero al salir del cuarto noté que el sonido venía precisamente de la habitación cerrada. La puerta estaba asegurada con un candado oxidado. Me quedé unos segundos frente a ella y fue entonces cuando lo oí por primera vez. Una voz, tenue, casi infantil, que susurró: ¿Puedes abrirme? Sentí como la sangre se me helaba. Retrocedí, tratando de convencerme de que era mi imaginación, pero el susurro volvió, más claro, más cerca. No me ignores. Esa noche no dormí, y a la siguiente tampoco. A los pocos días comencé a notar que las luces parpadeaban cada vez que pasaba junto a la puerta cerrada. El aire ahí era distinto, pesado, casi vivo. Un olor a hierro y humedad se filtraba por las rendijas, y a veces juraría escuchar respiraciones justo detrás del muro. Intenté ignorarlo, hasta que una madrugada el candado amaneció abierto. No sé por qué lo hice, pero empujé la puerta. El interior estaba completamente oscuro. Solo había un mueble cubierto con una sábana y un crucifijo torcido colgando de la pared. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi corazón. Y entonces algo se movió debajo de la sábana. Me quedé paralizado. Era como si alguien respirara allí, lentamente, profundamente. Di un paso atrás y la sábana se deslizó sola al suelo. No había nada, solo una vieja silla de madera. Pero el aire cambió. El ambiente se volvió gélido y de pronto escuché la voz, esta vez justo detrás de mí. Gracias por dejarme salir. A partir de esa noche ya no estuve solo. Las cosas en mi casa se movían por sí solas, las sombras no coincidían con los objetos, y cuando intentaba dormir sentía un peso sobre mi pecho como si algo invisible se acostara encima de mí. Una madrugada desperté con la sensación de que alguien me observaba. Encendí la lámpara y vi una figura negra agachada al pie de la cama. No tenía rostro, solo una oscuridad densa, pero podía ver una sonrisa en medio de la nada. No grité, no pude. La figura se inclinó hacia mí y escuché su voz dentro de mi cabeza. Tú me abriste, ahora soy parte de ti. Desde entonces algo cambió.
Hay momentos en los que no recuerdo lo que hago, pero encuentro marcas en mis brazos, símbolos trazados con algo oscuro. Y cada mañana, cuando me miro al espejo, a veces mis labios se mueven solos y una voz que no es la mía dice: pronto hablaremos todos juntos. Pasaron los días y el tiempo comenzó a perder forma. Había momentos en que despertaba en lugares distintos sin recordar cómo había llegado. A veces encontraba velas encendidas en el suelo, dispuestas en un círculo. Otras la habitación del fondo aparecía abierta, aunque yo juraría haberla cerrado con llave. Empecé a grabarme mientras dormía. Necesitaba pruebas, o tal vez una explicación, pero lo que vi en las grabaciones no era humano. En una de las noches, a las 3:07 de la madrugada, la cámara captó cómo me levantaba lentamente de la cama. No abría los ojos. Mis movimientos eran torpes, casi desarticulados. Fui directo a la habitación prohibida. Abrí la puerta y me quedé frente al vacío. Entonces, otra sombra salió de mí. Una figura negra, delgada con extremidades largas y una respiración que hacía vibrar el micrófono. La sombra me susurró algo al oído y mi cuerpo cayó al suelo, inmóvil. Luego la figura miró directamente a la cámara y sonrió. Cuando vi el video al día siguiente, me temblaban las manos. Quise borrar todo, pero la pantalla se congeló. La imagen del ser seguía allí, mirando, y su voz sonó desde los parlantes, aunque el video estaba pausado. No sirve de nada borrar lo que ya está dentro. A partir de entonces las cosas empeoraron. Las paredes de la casa comenzaron a latir como si respiraran conmigo. El crucifijo del pasillo cayó una y otra vez hasta romperse en dos. Y cada vez que trataba de dormir, la voz me hablaba dentro de la cabeza, con calma y paciencia. Deja de resistirte, no pelees conmigo, solo soy la otra mitad de ti. Una noche desperté de golpe y descubrí que no podía moverme. El aire estaba helado y algo se arrastraba sobre mi pecho. Un susurro me lamió el oído. Por fin estás listo. Mis ojos se abrieron solos, mi cuerpo no me obedecía. Vi mis manos moverse frente a mí, pero no las sentía. Escuché mi voz, hablando un idioma que jamás había oído. Las paredes comenzaron a agrietarse y una sombra enorme se proyectó sobre mí. La lámpara estalló, la habitación se volvió negra, y en medio de esa oscuridad sentí dedos fríos hundiéndose en mi piel. El dolor fue tan real que grité, pero la voz que salió de mi garganta no era la mía. Ahora somos uno. Desde entonces, no sé si sigo siendo yo. A veces hablo solo y escucho respuestas. A veces, cuando paso frente a un espejo, mi reflejo parpadea un segundo después. Y cuando la gente me mira a los ojos, dicen que hay algo detrás, algo que sonríe. Pasaron los días, o quizás semanas, ya no lo sé.
La voz dentro de mí se volvió más clara. Al principio la odiaba, luego comencé a esperar sus palabras. Me hablaba de cosas que nadie podría saber, nombres de personas que habían muerto, secretos míos que nunca conté, y cada vez que intentaba rezar, la voz reía, baja, casi burlona. Una noche decidí enfrentarla. Encendí una vela en la habitación del fondo, esa que nunca debía abrir, y me miré en el espejo que había allí, viejo y opaco. Quise pronunciar mi nombre, pero mi reflejo lo dijo primero, con mi misma voz. «Ya no lo necesitas», dijo sonriendo. «El mío bastará». El aire se volvió denso, la vela titiló, y sentí como el suelo se abría bajo mis pies. La habitación entera parecía girar. Las sombras se estiraban y en medio del ruido escuché cientos de susurros repitiendo mi nombre al revés. Todo se volvió oscuro. Cuando desperté, la casa estaba en silencio. Las paredes estaban cubiertas con símbolos que no recordaba haber dibujado. En el espejo, mi reflejo seguía sonriendo, pero yo ya no sentía miedo. Sentía presencia. Y ahora, cada vez que alguien entra en esta casa, escucho a la voz susurrar con satisfacción: «Otro que quiere abrir la puerta». Si estás oyendo esto, no mires a tu reflejo esta noche. A veces cuando alguien recuerda mi historia, él los encuentra. Solo necesitas creer que no existe, porque en el momento en que pienses que sí, ya estará detrás de ti. Desde aquella última noche, el mundo dejó de sentirse real. Hay momentos en que creo que sigo en la habitación, frente al espejo, y que todo lo demás es solo una ilusión creada por él, para hacerme creer que escapé. He intentado salir de la casa. Cada vez que lo hago, el camino se repite. Doy vueltas y siempre termino frente a la misma puerta, la del fondo. Esa puerta que ya no se cierra, que respira, que parece esperar mi regreso. Los relojes dejaron de marcar horas coherentes. A veces son las 3 de la mañana durante todo el día, y cuando la oscuridad cae, las luces parpadean como si algo las soplara desde adentro de los cables. Hay otras voces ahora, no solo la suya. Cuentan cosas sobre el lugar, sobre los que vinieron antes que yo. Dicen que no era una casa sino un recinto de contención, que alguien lo selló hace décadas para mantener encerrado lo que vive en los reflejos, y que cuando abrí esa puerta, rompí el sello. He intentado grabar lo que ocurre, pero los audios solo capturan un ruido constante, como respiraciones mezcladas. Sin embargo, una vez, al final de una grabación, se escucha mi voz decir algo que nunca pronuncié. Ya casi está completo. No sé qué significa, pero cada vez que me acerco al espejo del baño, veo más de ellos detrás de mí, sombras con rostros borrosos, como si intentaran empujar el vidrio desde el otro lado. Y últimamente, cuando hablo en voz alta, alguien responde con mi misma voz. No sé cuánto tiempo más podré resistirlo. El espejo se ha agrietado otra vez y en cada grieta hay ojos. Ojos que parpadean, que observan, que sonríen cuando lo hago. Quizá esta historia no sea una advertencia. Quizá sea una invitación. A veces creo que todo terminó, pero entonces el reflejo parpadea y recuerdo que no soy el único aquí. Hoy, mientras grababa esto, noté algo nuevo. En el fondo de la habitación se veía una figura. No estaba cuando comencé a hablar, pero en la pantalla detrás de mí alguien me miraba. No volteé. No quise darle la oportunidad. Solo seguí grabando, porque si rompo el silencio, él entra. Y si tú lo escuchas ahora, si sientes que hay algo detrás de ti mientras oyes mi voz, entonces ya lo has dejado pasar también. A veces basta con prestar atención, con mirar demasiado tiempo una sombra quieta, con creer por un instante que algo se movió en el reflejo. Si llegas a ver mi rostro en tu espejo esta noche, no intentes hablarme. No soy yo.
Yo aún estoy aquí atrapado, esperando que alguien más escuche, para poder salir,